El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos por la cuenta. En primer lugar, un oficio de su excelencia el presidente de la República, por medio del cual retira y hace presente la urgencia calificada de suma en el despacho del proyecto de ley que aprueba el acuerdo por el que se establece una asociación, sus declaraciones conjuntas y el acuerdo sobre el comercio de productos orgánicos entre la República de Chile y el Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte, suscrito en Santiago, Chile, el 30 de enero de 2019. Un memorándum del señor Eduardo Salinas Ruiz, director de Asuntos Parlamentarios de la Cancillería, por medio del cual informa que la Embajada de la República Checa ha solicitado formalmente una reunión de un grupo de senadores de dicho país con diputados integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores para el día jueves 14 de mayo, a fin de intercambiar opiniones sobre asuntos relacionados a temas políticos regionales y europeos. Un memorándum número 80 también del señor Eduardo Salinas Ruiz, por medio del cual adjunta una resolución sobre la situación en Venezuela, aprobada el 28 de marzo en la sesión plenaria del Parlamento Europeo. En cuarto lugar, una nota del señor Carlos Godoy Lanio, representante del señor Patricio González Gálvez, ciudadano chileno-sueco y residente de dicha nación europea, por medio de la cual solicita audiencia con la Comisión para exponer sobre la grave situación que viven sus 7 nietos en un campamento de Alol, en el norte de Siria, luego de la muerte de sus padres en un ataque durante dicho conflicto. Señor presidente, adicionalmente se ha recibido una nota del señor Alberto Espina Otero, ministro de Defensa Nacional, por medio de la cual excusa su participación a la sesión del día de hoy por encontrarse en este mismo momento viajando a una reunión con su excelencia el presidente de la República, con el objetivo de analizar la renovación de la capacidad satelital de Chile. Termina la lectura de la cuenta, señor presidente. Muchas gracias. Se ofrece la palabra en relación a la cuenta. Diputada Catalina. Presidente, en relación a la cuenta, yo también conversé con el señor chileno que vive en Suecia, que tiene estos 7 nietos que están en Siria. La situación es la siguiente. El hijo de él, también chileno, casado con sueca, al parecer se fueron a Siria, pertenecerían a un grupo terrorista, los 2 fueron muertos y quedaron allá estos 7 niños pequeños que están en estos momentos bajo asilo, dijéramos, en una especie de lugar donde hay niños huérfanos, pero que me mandaron unas fotos, están realmente desnutridos, están realmente mal. Él pidió poder llevárselos a Suecia, donde él vive, pero en Suecia le negaron esa solicitud diciendo que eran hijos de terroristas. Por lo tanto, la gestión que él está tratando de hacer, él tiene mucha familia en Chile y al parecer él también quiere venirse a Chile y poder traerse a los niños de Chile. Entonces esa es la solicitud que está pidiendo, que quiere venir a exponer acá a la comisión y que pudiéramos nosotros ayudarlo. Es un caso tremendo, muy grave, yo creo que igual deberíamos investigarlo un poquito más, pero me parece que deberíamos, por humanidad, recibirlo y tratar de ayudarlo. Gracias, presidente. Muy bien. No sé si les parece a la comisión que pudiera yo recibirlo como presidente para no distraer a toda la comisión. Entonces, si les parece, ya, porque así puede ser una cosa más expedita. ¿Se acuerdan entonces? Sobre la cuenta ofrezco la palabra. En varios se ofrece la palabra. ¿Sí? Diputado Osvaldo. Muchas gracias. Me ha llegado de parte de Amnistía Internacional estas campañas de solidaridad internacional a propósito de Brunei. No sé si han visto las noticias en donde se promueve un nuevo código penal islámico que introduce la lapidación y otras penas crueles. Entonces, presidente, si usted tiene a bien, yo le voy a dar entrega de una copia de la información de Amnistía Internacional y si le parece, la próxima semana podríamos proponer una redacción de un documento, una declaración de esta comisión. Muy bien. Si le parece a la comisión, entrega, ¿le dejamos a usted autorizado para que haga un borrador? Ya. ¿De la declaración? Ok, me parece. Acordado. Estamos en asuntos varios. Si ustedes me permiten, en asuntos varios, plantearle 3 inquietudes. Una, yo quisiera mandar un oficio en nombre de la comisión y por eso pido el respaldo de ustedes para que el Ejecutivo, la Cancillería en este momento nos pudiera comentar o señalar cómo va el encuentro APEC. ¿Ya? Yo creo que sería importante, un evento muy importante y por consiguiente todos los ojos van a estar puestos en nuestro país para que nos puedan hacer un estado de avance del...
Y lo segundo relacionado con la Cancillería es que también se nos podría entregar una información cómo va el proceso de modernización de la Cancillería. ¿Les parece? Enviamos su oficio. Un segundo punto, y lo he conversado con algunos de ustedes, y también lo he conversado con el canciller, yo creo que sería súper importante si nosotros podríamos tener una jornada temática sobre los tratados de libre comercio en términos de realidad y perspectiva. Yo creo que hay toda una visión, y la Cancillería está disponible para hacer esta jornada temática con nosotros, de tal manera que si les parece bien a ustedes o tienen una opinión discrepante, yo creo que sería importante hacer un punto de reflexión, invitando a las universidades, a especialistas, y organizar esta jornada temática. No le pongamos fecha, y si ustedes me permiten, yo coordino eso con la Cancillería para hacerlo de manera conjunta con ellos. ¿Habría acuerdo? Estoy pensando por ustedes. No, piense por usted, que yo no pienso. Oiga, y yo, si les parece, yo sé que tenemos gente afuera, pero ocurre que, yo no sé acaso alguno de ustedes se informó, pero yo por lo menos me informé y me motivó que la diputada Catalina estuvo en Venezuela, y a mí me parecería interesante que, ya que ella estuvo visitando Venezuela, que nos pudiera entregar un breve informe sobre su visita, y así quedar todos ilustrados sobre... ¿Les parece? Y después hacemos ingresar a la gente a la Cancillería. La directora jurídica, ¿no sería interesante que escuchara el relato de la señora de Real? No sé. ¿Sería? Sí, diputado. No. No. Una vez que usted se retire, vamos a ver si votamos algo. Una vez que usted se retire, vamos a ver si votamos algo. Vamos a aprovechar ese momento. Presidente, recuerda que está haciendo televisada esta sesión. Sí, está bien, pero también hay que tener jocosidad. Directora jurídica. Está bien, entonces el secretario me dice que está la directora jurídica fuera de la Cancillería. A lo mejor sería interesante que pudiera escuchar también la exposición de Catalina. Pídale, o si quieren ingresar todos los de la Cancillería, no hay problema, para que no estén afuera, Lo mejor. de la Cancillería y Sí, los y asesores si hay, parlamentarios. y los asesores, todo. Es interesante que todos escuchen lo que la diputada Catalina nos va a contar de su experiencia en Venezuela. Asiento, por favor. Yo le exigí que viniera ella, porque nosotros ya recordamos que primero ministro, después subsecretario y por último directora. Si no viene ninguno de los tres, no se atienda a nadie en relaciones exteriores. Muy bien, Sé lo que muy bien. considero que sería esta sesión para eso. Muy bien, diputada Catalina, entonces, solo para informarle a la gente de la Cancillería, bienvenidos aquí. Ocurre que la diputada Catalina del Real estuvo en Venezuela haciendo una visita y nos va a informar sobre esta visita que hizo a ese país. Diputada, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, le entrego aquí en una carpetita la invitación de la Asamblea Nacional que le hizo a esta delegación y un punteo de todas las entrevistas con las cuales y reuniones que tuvimos allá. Bueno, en realidad esta visita se generó en forma muy rápida porque lo coordinó en realidad el senador Chaguán. Él estuvo en Venezuela el año 2015, estuvo con el preso político Braulio Jatar, que es el único preso chileno-venezolano político que tenemos allá. Y desde ese momento empezaron a generar una serie de conversaciones que se tradujo luego en un libro, que lo tengo acá, que se llama Diálogos Democráticos, Braulio Jatar, que en realidad es toda la recopilación de todo el proceso, dijéramos, que él vivió allá, que lo recopiló el senador Chaguán y luego se tradujo en este libro. Entonces la idea inicial del senador Chaguán era hacer el lanzamiento del libro vía streaming, pero dijéramos, la semana pasada se enteró de que yo estaba como presidenta del grupo Chile-Venezuela, acá representando a la Cámara, por lo tanto me invitó, así que fui parte de este grupo, que en realidad éramos bien pocos, era él, el ex embajador Eduardo Rodríguez Guarachi, que fue embajador en Singapur, en Japón, un asesor del senador y yo.
fuimos con bastante pocas expectativas que nos dejaran entrar, la verdad. O sea, los últimos que habían tratado de ingresar habían sido unos diputados de la Unión Europea hace un par de meses atrás, que se les negó la entrada, y en realidad no había entrado prácticamente nadie más en temas diplomáticos o internacionales desde que el diputado Guaidó asumió como la presidencia encargada de Venezuela, desde que está este conflicto latente. No se había dejado entrar a nadie más, por lo tanto no teníamos mucha expectativa. No obstante, yo creo que hoy día se vive un equilibrio inestable, pero equilibrio al fin y al cabo. Entonces yo creo que Maduro prefirió dejarnos entrar que hacer más noticia negándonos la entrada. Nos recibió, bueno, íbamos por supuesto con pasaporte diplomático, nos recibió allá el encargado de negocios que nosotros tenemos, que es Roberto Arauz, porque no tenemos embajador, pero sí Roberto las hace de embajador. En su auto, estuvimos con él prácticamente todo el tiempo. Nos llevó a la residencia de la embajada, donde están los presos, los asilados, exdiputados venezolanos, Freddy Guevara y Roberto Enrique. De hecho, Roberto cumplió hace un par de días 2 años desde que está asilado en la embajada. Usted me preguntaba hace un rato por qué no se habían hecho las gestiones para traerlos a Chile. En realidad, ellos, por lo menos hasta este momento, no querían salir, siempre pensando y teniendo la esperanza de volver a ejercer sus diputaciones. Lo que no ha ocurrido, pero tienen la esperanza de poder hacerlo. Luego nos reunimos con el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado, Juan Guaidó. Lo íbamos a hacer en la Asamblea Nacional, no obstante, también respondiendo a la pregunta que me hizo antes, la Asamblea Nacional todavía sesiona, pero no sesiona con normalidad. O sea, en realidad sesiona con valentía, según las palabras que me dijeron, porque permanentemente los están tratando de presionar para que no sesionen, no los dejan entrar, hay movimientos permanentes de policía alrededor, entonces es muy complicado, y de hecho nosotros íbamos a ir allá y finalmente nos dijeron que mejor que no, por nuestra seguridad, nos reuniéramos en la sede del partido de Leopoldo López. Así que nos reunimos en esas oficinas con Juan Guaidó. Sí. Luego nos reunimos, bueno, existe en Venezuela, en realidad, muchos me han preguntado si se ve la pobreza tan latente. La verdad que la impresión que nosotros nos quedamos del país es que existe 2 Venezuelas diferentes. Una que es la Venezuela dolarizada, que es la gente que tiene acceso a tener dólares, que ya pueden ser los diplomáticos, empresarios, gente de gobierno, que tiene dólares en sus manos. Con dólares uno compra. O sea, en realidad los precios en dólares son un poco más caros que Chile, o de repente más baratos. O sea, el hotel en realidad costaba menos que un buen hotel aquí en Chile, pero había uno solamente. Pero en ese hotel, que es el que nos alojamos nosotros, había de todo. Había agua, había luz, un desayuno, buffet estupendo. Entonces la gente que tiene dólares en su mano, que son muy poquitos, o sea, debe ser quizá el 5% de la población o menos, tiene las comodidades, dijéramos, de cualquier país. Pero el resto de la gente que no tiene dólares en sus manos realmente está en una posición tremendamente precaria. O sea, yo quedé impresionadísima. O sea, uno va, por ejemplo, a la sede y pide el baño y te da como vergüenza pedir el baño en cualquier parte porque se preocupan mucho porque dicen, pucha, está sucio, no hay agua, no hay papel, no hay esto. O sea, en ninguna parte uno puede pedir el baño. Realmente es como una sensación de que vas pisando, o sea, te ofrecen un café y da vergüenza aceptarlo porque dices, pucha, ¿de dónde van a sacar un café? Es como todo muy 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 duro, muy muy difícil. Luego nos reunimos en el hotel nuestro, fueron para allá María Corina Machado, la exdiputada, también estuvo la diputada, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea, que se llama María Albert Barríos. Luego, al día siguiente, nos reunimos con un periodista venezolano que se llama Vladimir Villegas. Vladimir, lo curioso de él, que fue una conversación muy interesante, es que Vladimir fue parte importante del gobierno de Chávez. De hecho, el hermano de él, que se llama Ernesto Villegas,
actualmente es el ministro de Cultura del gobierno de Maduro. Por lo tanto, son personas, nos contaba que él había sido compañero de curso de Maduro, por lo tanto son personas, una persona con una relación muy cercana a Maduro, pero hoy día ha cambiado su posición justamente por las violaciones a los derechos humanos, por la crisis que vive Venezuela, y por lo tanto hoy día está alzando la voz y está hablando en contra de él, incluso en su programa de televisión con bastante valentía. Ha tenido invitados, ministros en su programa y ha sido bastante duro en las críticas. Bueno, luego nos reunimos con el cardenal Baltasar Porras en la Catedral de Caracas. El cardenal, también muy asustado de poder hablar con nosotros, nos pidió que por favor dejáramos todos los celulares afuera. Y bueno, dejamos los celulares afuera y se abrió por fin a hablar. Nos contó que en general las cifras de muertos no se conocen porque el gobierno no las da unas cifras muy bajas, pero ellos, que son justamente quienes entierran a la gente, quienes hacen el proceso de sepultura, manejan mucho más las cifras. Entonces nos decía que diariamente en Venezuela mueren entre 80 y 100 personas por hechos violentos. O sea, es una cifra increíble. Sin contar las personas que mueren por temas de salud, que hoy día están muriendo muchísimas diariamente, no tenía calculado cuánto, pero hoy día, por ejemplo, en Venezuela, alguien que tiene la presión alta no tiene un remedio para la presión. O sea, han aumentado los casos de infarto cerebral, de derrames cerebrales tremendamente. La población con presión alta hoy día no tiene remedio. Lo mismo pasa con las personas diabéticas. Los comas diabéticos también están a la orden del día porque no tienen los remedios para la diabetes. Lo mismo. O sea, peor aún el tema de los antibióticos. O sea, hoy día están muriendo miles de niños porque no tienen un antibiótico, una amoxicilina para una infección estomacal, mueren por deshidratación o para una neumonía. O sea, cosas tan básicas para nosotros como es una amoxicilina. O sea, realmente yo le decía, pero ¿cómo? ¿No encuentran un antibiótico? Dicen, es muy difícil encontrarlo y si lo llegan a encontrar en una farmacia vale alrededor de un sueldo mínimo. O sea, el equivalente a nosotros sería 300.000 pesos. Entonces es imposible para ellos comprar una amoxicilina. La inflación ha sido por casi un 3 millones %. O sea, la gente que antes ganaba, un profesional medio que ganaba alrededor de $1.000, unos 680.000 pesos chilenos, hoy día gana $20, menos de 14.000 pesos chilenos. Y esos 14.000 pesos alcanzan para comprar un poco de comida, qué sé yo, unos 2 kilos de carne y 2 litros de leche. Entonces, de verdad que la situación es complejísima. Después de estar con ellos en Caracas, nos trasladamos a Isla Margarita, donde está Braulio Ajatar. Braulio, como les contaba, es el que escribe este libro. Les quiero mostrar, les voy a pasar un poco el libro para que, tengo uno nomás, pero para que lo ojeen, y quiero que se fijen en una foto. Aquí adentro de esta página está la foto de Braulio Ajatar, de cómo él es normalmente, y al lado está la foto de él mientras estuvo preso en estas cárceles de alta complejidad, donde fue torturado, donde fue trasladado a distintos lugares en helicóptero, donde él no sabía si lo iban a arrojar al mar, donde la familia no sabía dónde estaba. Él pasó 2 años en esta situación y ahí uno lo puede ver, o sea, parece realmente una persona de un campo de concentración. Les paso para que echen una miradita al libro. Y bueno, estuvimos entonces con él, nos dio un testimonio, la verdad, muy emocionante. El testimonio se transmitió vía streaming, así que también puedo después hacerles llegar dónde está el link para que puedan escucharlo. La verdad que yo me emocioné mucho. Se produjo una especie de catarsis donde nos contó con detalle todos los sufrimientos, solo porque él tenía un diario y haber publicado la verdad de lo que estaba pasando, haber publicado los estudiantes muertos en las marchas. De hecho, el hijo de él, que estaba en una de las marchas, sacó un video de unos estudiantes que estaban siendo asesinados por unos policías y ese video lo transmitió CNN y desde ese minuto el hijo tuvo que irse y no puede volver a Venezuela. Bueno, ese fue en realidad nuestro viaje, luego ya regresamos, pero les digo, o sea, la verdad que estando allá uno no puede dimensionar lo duro que es. Un último detalle que les puede ejemplificar lo que les cuento. La cónsul de Margarita, que vive allá desde el 73,
Ella se arrancó de Chile y vivía allá con su marido desde esa época hasta allá, es nuestra cónsul. Ella se ha encargado de tratar de dar ayuda humanitaria, está haciendo un tema social y humanitario muy, muy bonito. Que ella me contaba que no tenía remedio. Yo llevé un botiquín, le contaba delante al presidente, llevé un botiquín básico que es con el que me traslado para cualquier lado, con aspirinas, cosas para el dolor de estómago, qué sé yo, gotas para los ojos, cosas muy básicas. Y me dio como tanta pena que se lo dejé. Y la cónsul de verdad que se emocionó. O sea, yo nunca había visto que alguien con un regalo tan simple como un pequeño botiquín se emocionara, me abrazara y me dijera, no se imagina lo que significa para nosotros esto. Así que bueno, muchas gracias por escucharme y ojalá que tengamos pronto libertad y derechos humanos en Venezuela. Gracias. Muchas gracias, diputada. ¿Alguna sugerencia a la comisión? Les quería solicitar que lo estudien, si lo tienen a bien. En la conversación con Braulio Jatar, él en realidad ya está muy cansado de estar preso en su casa y la verdad que le encantaría poder volver a Chile, pero él está preso. Entonces, si pudiéramos hacer las gestiones para solicitar la expulsión de él de Venezuela para que pueda volver, se los agradecería mucho. Gracias. Muy bien. ¿Algún comentario sobre esta sugerencia o proposición que nos hace la diputada Catalina? Porque yo podríamos hacer lo siguiente, enviar un oficio, si están de acuerdo, a la Cancillería, de que Chile haga las gestiones para la expulsión del país. De pedir, solicitar que la Cancillería haga todas las gestiones necesarias para solicitar la expulsión de ciudadanos venezolanos chilenos de ese país. La salida. Bueno, si es la salida. ¿Salía? ¿Salía? ¿Habría acuerdo? ¿Sí? Bueno. A veces no es necesario, no se reconocen, pero habría acuerdo. Sí, diputado. Gracias, presidente, Francisco. por su intermedio. Me gustaría una opinión de la Secretaría en relación a algo que yo, por mi calidad de primerizo como diputado, tengo una duda que se está discutiendo ahora en Constitución, que tiene que ver con el quórum de votación de los tratados de libre comercio. Se está discutiendo en Constitución cuál debiese ser este quórum. Tengo entendido, a lo mejor en forma ignorante, pero no creo que así sea, que es por mayoría simple. Entonces, y no entiendo por qué esta consulta, si es que la hubo, no tuvo un pronunciamiento de esta comisión en relación al tema. Secretario, Presidente, ya que la pregunta ha sido para usted. Presidente, en el reglamento de la corporación no hay ninguna disposición específica respecto a los quórum para la aprobación de tratados internacionales, tanto en la sala como en comisiones. Normalmente, cuando hay proyectos de cualquier otra naturaleza que tengan quórum calificado, en las comisiones se aprueban o se rechazan con quórum simple, con quórum de mayoría simple. No se aplica el quórum calificado en las comisiones, aun cuando en la sala sí tengan que ser votados con quórum calificado. En respecto a los tratados no hay ninguna norma. Siempre se han votado con quórum simple. Siempre. En sala también. Sí. Exactamente. Sí, diputado Vidal. Sí, sobre el punto mencionar que en la reunión de comité se planteó este mismo tema y como una especie de crítica a esta comisión por no haber visto el punto. Yo quiero señalar que no se hizo ninguna consulta al respecto por parte de nadie y en su momento cuando lo conversamos con el secretario manifestó lo mismo que está manifestando ahora. Esto es más bien, en una conversación entre el Ejecutivo y la mesa, una duda que se le plantea a la mesa y que la mesa pide a la Comisión de Constitución en algo inédito, una recomendación que en ningún caso es vinculante. Esto es decisión de la mesa. A partir de la recomendación que le haga Secretaría General, esta comisión cumplió con su deber al respecto y ante la duda que la mesa tiene y por el interés del Ejecutivo de despejar el asunto es que se envió esta sesión, a 2 sesiones de la Comisión de Constitución. Lo quiero decir porque si se vuelve a plantear, no hubo ningún error cometido por esta comisión, por ninguno de sus miembros ni por la Secretaría, sino que más bien la mesa está buscando un resguardo político en la Comisión de Constitución. En todo caso, el secretario me puede ratificar. Históricamente, y yo recuerdo, y estaba el diputado Manuel Antonio Mata, que desde los años 90, cuando se aprobaron los acuerdos de Tratado de Libre Comercio de la más diversa naturaleza, nunca
nadie solicitó ni nunca se tuvo en consideración un quórum especial. Y siempre se votaron, tanto en las comisiones como en la sala, por simple mayoría. Yo cuando supe esto que se había consultado a Constitución, me sorprendió de manera muy particular porque era algo absolutamente inédito en la historia de este Congreso desde que se constituyó el año 90. Por primera vez se hace una consulta de esa envergadura. Y de hecho, hemos visto otras modificaciones a los tratados y hemos votado estos últimos tiempos otros tratados y todos han sido por simple mayoría. Es decir, se está pidiendo en particular a este tratado algo que nunca había sido considerado en la jurisprudencia legislativa sobre la materia. Diputado Francisco. ¿Y en ese contexto no cabrá un pronunciamiento de esta comisión en relación a aquello? Porque está bien, nosotros somos políticos, es una cámara política, evidentemente que nos movemos por intereses políticos también, pero yo veo aquí que hay un entorpecimiento, hay la palabra boicot es un poco dura, pero la verdad es que al menos hay una mala intención de atrasar la votación o ponerle un cortapisa que creo que no se merece. El trabajo de esta comisión, en este caso particular adicionalmente, el trabajo de Estado que se ha realizado con este tratado, que es un tratado además que nace, se modela y se negocia en el gobierno anterior. Entonces creo que nosotros como comisión debiésemos pronunciarnos porque, como dicen en el campo, digamos, no podemos aguantar que nos pasen por la cola el pavo. Yo creo que, si les parece, nosotros... ¿Ah? ¿Podemos retirar el último término? No, porque no es una falta de respeto. No. El secretario es muy delicado sobre la terminología que se usa aquí en la comisión. ¿Ah? Pero somos seres humanos, señor secretario. Lo que pasa es que el secretario está muy angustiado como se televisa, entonces dice que como esta Comisión de Relaciones Exteriores tenemos que ser muy protocolares, pero somos humanos, secretario. Mire, lo que podemos hacer, y recogiendo un poco lo que dice el diputado Pablo, que fue el último presidente de esta comisión, nosotros debiéramos hacer saber nuestra posición en el sentido que nos sorprende de sobremanera que se haya pedido este informe a la Constitución, a la Comisión de Constitución sobre quórum, cuando la tradición y la jurisprudencia que ha habido en todos los tratados que Chile ha votado desde el año 90 a la fecha, nunca, en ninguno, sean bilaterales, multilaterales o de la naturaleza que sea, se ha pedido quórum especial. Si les parece bien, porque da la impresión de que nosotros hicimos mal nuestra pega, de que tuvimos un descuido, y descuido ninguno. Como que nosotros fuimos inoperantes, ineficaces, poco profesionales. No, está ¿Sí? bien, presidente, pido la palabra. No quiero hacer ese hincapié porque en el fondo como Sí, que pero para nosotros no hicimos nuestra pega interpretar, mal quiero hecha. saber qué es lo que dice. ¿Sí? Perdón. Señor Iguren, pidió primero la palabra, después la diputada Carmen. Presidente, solamente para confirmar lo que decía el diputado Vidal, de que está clarísimo cuál es el objetivo que tiene esta sugerencia, digamos, que es entorpecer el desarrollo y la votación de un tratado como el que está en cuestión. Por lo mismo, yo creo que es muy importante el pronunciamiento para dejar en antecedente de que en el futuro no se vuelvan a practicar estas prácticas que son realmente nocivas con lo que ha sido la historia del Congreso durante todos estos años. Diputada Carmen y después diputado Pablo. Gracias, presidente. No, yo quisiera saber los términos en que la mesa envió el tratado para ser revisado por Constitución antes de sacar cualquier acuerdo. Yo, por lo menos, no quiero, o sea, no puedo. Aquí no es un tema de mala fe o de mala intención o de torpedear la aprobación del tratado. Hasta lo que yo entiendo, la mesa llegó a un acuerdo con el propio Ejecutivo para que así fuera. Entonces, yo creo que Constitución esté revisando no significa un agravio ni un ataque para la Comisión de Relaciones Exteriores. Yo no lo entiendo en absoluto así. No entiendo que el hecho de que una comisión revise un tratado o revise un proyecto significa que está descalificando el trabajo que hace otra comisión. Por eso quiero saber los términos exactos antes de sumarme a cualquier unanimidad
de un voto que quiero saber en qué se fundamenta. Gracias, presidente. Solo antes de ofrecer la palabra, diputada Carmen, y el secretario me puede ratificar. Lo que pasa es que la mesa le pidió a la Comisión de Constitución acaso este tratado requería de quórum calificado para aprobarse. Y eso, permítame señalarle, sería un descuido nuestro, porque nosotros deberíamos haber puesto en el informe de que esto requería de normas de quórum calificado. Y por consiguiente, esta comisión no tuvo la acuciosidad ni la profundidad de ver el tratado y no lo contempló. Entonces, a mí me parece, está en su legítimo derecho la mesa solicitar esa opinión, pero yo creo que nosotros tenemos que, sin entrar en discrepancia con nadie, ni poniendo calificativos de ninguna naturaleza, sino que haciendo ver nosotros que nosotros estimamos en su momento que esto no requería quórum calificado, cosa que el secretario puede contemplarlo también en la Constitución, que en ninguna parte aquello lo señala, y por consiguiente, y la historia de los diversos tratados que Chile ha firmado, yo me recuerdo desde el año 90 a la fecha, nunca en la sala nadie solicitó quórum calificado. Entonces se pone en duda, claro, alguien podría decir, mire, no es que estén poniendo en duda, pero en el fondo están diciendo, parece que estos chiquillos no hicieron bien su pega, y se les pasó por alto una cosa que parece ser tan relevante. Diputado... No, tiene la palabra. No, perdón. Gracias, no. Uno muy breve, en el mismo sentido que está diciendo el presidente. Nosotros como comisión creo que tenemos que expresar nuestra extrañeza que se haya solicitado esta opinión a Constitución de Justicia si durante 28 años se ha estado y se han aprobado todos los proyectos tal como lo ha señalado el presidente. Solamente aquí no tenemos nada que estar preocupándonos si hay o no hay intenciones, sino que expresar nuestra extrañeza de que por qué se está haciendo esta consulta. Gracias. Gracias, diputado Carlos. Tiene la palabra el diputado Pablo y después el diputado Luis. Diputado Pablo. Sí, no, quizás voy a redundar un poco, no, pero lo que quiero decir es que se deslizó en reunión de comité el que esto lo debió haber visto esta comisión. Y lo que yo quiero volver a insistir es que esta es una duda que surge a posterior por parte de la mesa, no por un error de esta comisión. Esta comisión hizo el uso que corresponde respecto de cómo esto se ha hecho siempre. Y si la mesa tiene una interpretación distinta, tiene la facultad de sugerir un quórum distinto. Y eso se zanja en la sala. Pero la mesa, en vez de hacer eso de manera inmediata, pide esta consulta a Constitución, que es solo referirse a eso. Y lo que quiero además decir es, en ningún ánimo de entorpecer, porque los votos yo creo que hace rato ya están claros. No tengo idea cuánto el conteo de votos, no lo he hecho, pero yo creo que los votos están claros y no se van a modificar por este atraso de una semana más, 2 semanas más. Y quiero decirlo porque se ha mencionado varias veces como que la oposición está intentando entorpecer. Este proyecto pasó por esta comisión en rápido despacho. En rápido despacho para lo que puede ser la tramitación de cualquier tratado de libre comercio que haya pasado antes por relación exterior y que fuera complejo. Y en las otras comisiones se vio en tiempos récord. 2, 3 sesiones, 4 sesiones, no más que eso. Lo que pasa es que ha pasado por varias comisiones. Y ahí hay un debate distinto y mucho más profundo respecto de por cuáles comisiones y cuáles análisis sectoriales requieren este tipo de tratados que son que tienen impactos diversos. Pero ninguna comisión ha trancado la pelota, ha entorpecido, no ha sido así. Ha sido un legítimo interés de distintas comisiones. Y el verdadero interés que quedó fuera la Comisión de Salud, que quedó fuera la Comisión de Ciencia y Tecnología, que eran varias otras comisiones que querían verlo y no lo pudieron ver. Y esto de Constitución no es parte de un plan de entorpecimiento, es simplemente esta consulta específica a propósito de una duda de la mesa. Yo me enteré de esta idea en la reunión de comité. No hubo ni una coordinación previa ni una comunicación. Nada. Gracias, diputado Pablo. Diputado Luis. Tiene la palabra. ¿Sí? Le rogaría, presidente, para los efectos de la imagen, ¿no?, y de la relación de esta sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores, que los diputados, digo con mucho afecto y cariño, diputado Naranjo, fueran nombrados por su apellido. Porque cuando usted señala diputada Catalina, diputado Pablo, diputada Carmen, la verdad es que si esto lo está siguiendo, ¿no?, algunos televidentes, digamos, podrían confundirse, mejor nombrarlos por su apellido, o nombre y apellido, ¿no?, más que por el simple nombre. Si usted me perdona esta pequeña observación ocular y que estoy... Por Dios.
Yo en todas las comisiones le acepto su sugerencia, pero en todas las comisiones que yo presido los nombro a los diputados por su nombre y no por su apellido. Y primera vez que me hacen esta observación, porque es una manera más humana de relacionarnos y tan formal. Pero bueno, los nombraré por aquellos que les gusta que los nombre por nombre y apellido, los nombraré por nombre y apellido, si les gusta esa formalidad. Ya. A lo mejor alguno tiene un alias, y le gustará que lo nombre por el alias. Diputado Luis tiene la palabra. Gracias, presidente Jaime. Oye, no, a ver, yo también estuve en esa reunión de comité. La verdad las cosas es que, como lo hizo el diputado Vidal, en un momento dado se dijo que había sido poco observado el proyecto en esta comisión. Bueno, yo refuté, pues estuve también en la comisión anterior, donde el proyecto se discutió con ciertas reservas. Ya, no fue un proyecto como se ha discutido otros proyectos que se han discutido en otras comisiones. Aquí un proyecto fue un poquito más encapsulado. Y respecto al tema del quórum, yo hice ver que es un tema que no le corresponde ni a la comisión ni al comité, sino que en el momento de la votación en el hemiciclo es la mesa que se pronuncia cuáles son los artículos o los quórum que se requieren para determinados artículos. Así que eso, la verdad las cosas, que resultó absurdo en ese minuto el poder justificar de este proyecto que tenía que pasar a la Comisión Constitución para que la Comisión Constitución se pronunciara respecto al tema. Eso fue realmente absurdo, diputado, y en ese sentido al final fue una decisión, lo dijo el presidente de la mesa, don Iván Flores, que era una decisión de la mesa y punto. El señor secretario ha solicitado la palabra. Presidente, don Pedro Muga. Presidente, esto tiene origen hace ya muchísimos años atrás. Yo le diría que a comienzo de la década del 90, uno sabe que las cámaras no tienen ninguna facultad para modificar un tratado. Tienen que aprobarlo tal como lo presenta el Ejecutivo o desecharlo tal como lo presenta el Ejecutivo. Solamente pueden corregir el artículo único que somete a aprobación el Presidente de la República, por cosas formales incluso. En consecuencia, se estimó en ese momento que someter un tratado internacional a los quórum que establece la Constitución podría llevar a que una determinada parte del tratado no reuniera los quórum y en consecuencia se rechazara, y el tratado quedara entonces una parte con aprobación y otra parte sin aprobación. Y eso no era posible. No era posible. En consecuencia, la costumbre nos indicó de que tanto en la Comisión de Relaciones como en la Sala se aprobaban con mayoría simple. Porque de otra forma no era posible concebir que un tratado se cayera por quórum en una parte y en el otro pudiera tener vigencia, fuera aprobado. Gracias. Bien, ¿les parece de todas maneras que expresemos la preocupación que ha planteado el diputado Vidal Pablo o Pablo Puntillas Vidal? No. El secretario habrá tomado nota y hará el oficio respectivo correspondiente. ¿Ah? Sí, diputado Gracias. Undurraga. Juan Francisco Undurraga, en el País Vasco. Oiga, no, pero sería bueno que en esa nota además hiciera ver que en esta legislatura nosotros hemos aprobado otros tratados de libre comercio, como por ejemplo con Argentina. Estoy hablando de esta legislatura porque es importante, digamos, somos los mismos diputados, habemos muchos nuevos, pero ya hay un precedente en esta legislatura en relación al tema. Muy bien. Señor secretario, queda facultado. Bien, presidente. Acordado. Muy bien. Si le parece, a los honorables diputadas y diputados, entramos en materia. Yo les pido las disculpas por haberlo hecho esperar, pero solo para reiterar la información, el señor canciller no podía estar hoy día y por eso que está la directora jurídica y el director de Direcon tampoco podía estar y venía usted en su reemplazo. La materia que nos convoca hoy día es un proyecto de acuerdo que aprueba el acuerdo por el cual se establece una asociación, su declaración conjunta y el acuerdo sobre el comercio de productos orgánicos entre la República de Chile y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, suscrito en Santiago de Chile el 30 de enero del año 2019. Ofrezco la palabra entonces a la Cancillería. No sé quién de ustedes va a partir de la exposición. Presidente,
Sí. La directora jurídica tiene que comparecer también a la Comisión de Constitución, entonces va a tener muy... Ya, entonces puede partir usted Por eso- primero. por Va eso- por el mismo tema de la Por el tema de constitucionalidad. la constitucionalidad y el quórum requerido para el TPP. Bueno, quería dar las gracias, señor presidente, en su intermedio a la comisión por darnos esta oportunidad de exponer acerca del acuerdo, de parte del acuerdo de asociación entre Chile y el Reino Unido sobre esta materia bien específica. Como lo dijo usted, tengo que irme también a la comisión de al lado que está sesionando sobre Constitución. Por lo tanto, quería expresarle sí las excusas del señor ministro por no estar presente el día de hoy, y les voy a dejar en manos del muy experto subdirector jurídico de Direcon o director de asuntos bilaterales, Felipe Lopandía, que les va a poder exponer con mucha precisión sobre el contenido de este acuerdo. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Mariana. Tiene la palabra. Sí, bueno, en primer lugar, muy buenas tardes. Por su intermedio, presidente. Lo mismo también transmitir las excusas del ¿Está en director. sentido? Sí. Transmitir las excusas del director general económico, Rodrigo Yáñez, por no haber podido concurrir en esta ocasión a presentar este tratado. Nosotros tenemos una presentación que vamos a exponer en este momento, que... Ahí está. Que básicamente apunta en primer lugar a mostrar cuál es la realidad del comercio actualmente entre el Reino Unido y Chile, y luego con posterioridad voy a pasar a exponer respecto ya a los detalles específicos del acuerdo que sometemos a la consideración de esta comisión. El comercio de Chile y el Reino Unido en la actualidad se rige por las normas del acuerdo de asociación que tenemos en vigencia desde el año 2003 con la Unión Europea. Y ese ha sido el marco que durante los últimos 16 años hemos conducido las relaciones comerciales y económicas con este país. Básicamente, la negociación de este acuerdo, en particular con el Reino Unido, surge a partir de la decisión soberana del Reino Unido en un referéndum de separarse de la Unión Europea, lo que se denomina el proceso Brexit, y que eventualmente va a generar, ¿no es cierto?, la situación de que el Reino Unido, a partir, ¿no es cierto?, de la implementación y ejecución completa de ese proceso, va a contar con autonomía plena, o podría contar con autonomía plena para conducir sus relaciones económicas, comerciales con el resto del mundo. En ese marco, y una vez realizado este referéndum en junio del año 2016, el Reino Unido se acerca a Chile a comienzos del año 2017 para iniciar un proceso de diálogo exploratorio para efectos de poder generar elementos que pudieran, ¿no es cierto?, en el futuro disciplinar y regular las relaciones comerciales y económicas entre ambos países. Tenemos algunas cifras, presidente, respecto de lo que es el intercambio comercial con el Reino Unido en la actualidad. El comercio total alcanza el año 2018 los 1.360 millones de dólares, y tanto en lo que tiene que ver con las importaciones y las exportaciones entre Chile y el Reino Unido, podemos ver que básicamente, sobre todo en el periodo 2016-2018, básicamente han mostrado un crecimiento en ambos ítems, tanto en lo que tiene que ver con importaciones, con un crecimiento importante de un 20%, y en el caso de las exportaciones también con un crecimiento importante en estos dos últimos años de un 5%. Si uno ve la canasta de nuestros productos, de nuestras exportaciones al Reino Unido, también puede apreciar de que estas han tenido un incremento importante aquí, comparativamente con el año de entrada en vigor del acuerdo de asociación con la Unión Europea el año 2003. En todos estos productos que mostramos en esta lámina, que son, diría, los productos muy importantes de nuestra oferta exportable a ese país, han mostrado un crecimiento bien significativo, en algunos casos incluso con saltos, digamos, de crecimiento importantísimos, sobre todo en el caso de los arándanos, de las carnes de ave, de las paltas, de las ciruelas deshidratadas. O sea, efectivamente ha habido un comercio en estos años de vigencia del acuerdo de asociación en lo que tiene que ver con nuestras exportaciones muy activo, muy dinámico. Es también interesante analizar que el cobre, en particular en lo que tiene que ver con nuestras exportaciones con el Reino Unido, no representa una porción importante. De hecho, lo vamos a ver más adelante, no es para nada significativo desde el punto de vista de lo que uno ve, que son los otros productos que han tenido un crecimiento importante, y en ese sentido el caso de los vinos, por ejemplo, ha sido muy significativo, llegando el año 2016, por ejemplo, el año 2018, a exportaciones que representaron más de 200 millones de dólares. Lo mismo sucede con los productos agropecuarios, que también han crecido de manera importante, alrededor de 345 millones de dólares.
Luego, nuevamente, las principales exportaciones, básicamente, ¿no es cierto?, en el rubro de la fruta fresca, muy importante, y en el caso de los vinos, algunos minerales también, como en el caso del molibdeno, son los productos que concentran buena parte de las exportaciones chilenas a ese país. En el caso de las importaciones, claramente también ha habido como yo lo decía hace un rato, un dinamismo importante en los últimos años. Los automóviles claramente son el rubro más importante de importación desde el Reino Unido a Chile, luego petróleo y algunos otros productos ya con porcentajes menores, pero fundamentalmente también en cifras que son significativas. El Reino Unido es el 20º mercado de nuestras exportaciones en el mundo, y al interior de la Unión Europea es el 6º, pero aquí valga la precisión de que es importante destacar que mucho de lo que llega al Reino Unido en la actualidad llega a través de Rotterdam, de Países Bajos, y por lo tanto puede que la cifra esté un poquito más arriba, porque no solamente todo llega a través de Portsmouth, sino también a través de Rotterdam, y por lo tanto por eso quizás el 6º lugar no es representativo de lo que representa el Reino Unido en la actualidad. Como digo, el Reino Unido, además, en el caso de las exportaciones que no son cobre, representa el 23º lugar de nuestras exportaciones en el mundo y el segundo al interior de la Unión Europea. Y aquí, ¿no es cierto?, la cifra de lo que implica o el peso que tiene el cobre dentro de nuestras exportaciones a dicho país. Otro dato importante es la participación de nuestras pymes en las exportaciones al Reino Unido. Han tenido un alza importante en los últimos años, tanto en el número de bienes como en el número de empresas exportadoras de bienes a dicho país, y además con el crecimiento potencial, ya lo vamos a ver a continuación, en áreas que no tienen que ver con el comercio de bienes, pero que en un país como el Reino Unido tienen mucha significación, como por ejemplo el comercio de servicios, en donde efectivamente hay una apuesta importante a poder ir consolidando y profundizando nuestro nivel de relacionamiento con dicho país en ese ámbito. Y si hablamos de inversiones y servicios, también el Reino Unido es un actor importante de nuestra economía. La inversión británica en Chile alcanzó al año 2017, esta es una cifra que quizás todavía no está 100% actualizada, los 8,9 mil millones de dólares. El Reino Unido es el 6º país en cuanto a volumen de inversión extranjera en Chile y es el 3er país europeo en ese rubro. Y la inversión chilena en el Reino Unido alcanza, por supuesto, una cifra mucho menor, ascendiendo a 43 millones de dólares. En el caso de los servicios también ahí hay un rubro importante y que probablemente, como digo, representa un potencial muy importante de crecimiento y respecto del cual nosotros queremos darle un énfasis importante en la relación que queremos construir con el Reino Unido a partir de este acuerdo. El Reino Unido, por ejemplo, es el 6º destino de nuestras exportaciones, por ejemplo, en el ámbito de los servicios profesionales, los servicios empresariales o técnicos, y el primero dentro de la Unión Europea, alcanzando al año 2018 36 millones de dólares, con un crecimiento que ha sido sostenido en los últimos años. Por lo tanto, ahí también creemos que hay un ámbito que, como lo vamos a ver ya cuando entra a describir los elementos del tratado, para nosotros es importante de seguir desarrollando con este país una vez que este acuerdo, o una vez, como lo veremos, se materialice el Brexit en algún momento. Eso es lo que es la presentación respecto a lo que es la realidad de la relación económica comercial con el Reino Unido en la actualidad. Ahora, terminando ya la presentación, entrando a lo que es el acuerdo, como yo les comentaba hace un rato, una vez que se conocen, ¿no es cierto?, los resultados del referéndum en el Reino Unido el año 2017, ellos se acercan a Chile con el ánimo de ir explorando, como decía, alternativas para buscar de qué manera se iba a conducir la relación económica comercial con Chile una vez que el Brexit se materializara. Iniciamos de esa manera un diálogo de carácter económico-comercial que el año 2018 tuvo una concreción mucho más específica como consecuencia de que el Reino Unido ya contaba con la autorización en ese momento de parte de la Unión Europea de poder negociar con terceros países que ya contaban con un acuerdo de asociación con la Unión Europea, acuerdos que simplemente transicionaran, o decirlo de otra manera, traspasaran los derechos y obligaciones del acuerdo existente con la Unión Europea a un esquema bilateral, en este caso con el Reino Unido. Y así entonces comenzamos un trabajo más específico para ir delineando el acuerdo que estamos sometiendo hoy día a la consideración de la Comisión.
Es claro de que nosotros en un momento teníamos la ambición de poder haber avanzado quizás con un acuerdo más moderno, más amplio, de una dimensión distinta, pero efectivamente el mandato que tenía o el marco que contaba el Reino Unido no le permitía avanzar en un acuerdo de esa dimensión con Chile. Y es por eso entonces que iniciamos ya un proceso de, como le llamamos durante buena parte de esa negociación, un transicionamiento, probablemente, incluso no sé si esa palabra existe en español, pero eso fue la manera como nosotros lo condujimos. Y que fundamentalmente da lugar a lo que se firma en Santiago en enero de este año, y que es fundamentalmente un acuerdo que incorpora, traspasa los derechos y obligaciones del acuerdo de asociación con la Unión Europea a un esquema bilateral, evidentemente introduciendo algunas modificaciones a ese acuerdo para hacerlo o adecuarlo a un acuerdo de carácter bilateral. Ahora, ¿qué es lo que yo diría importante desde la perspectiva del contenido? Como dada lo que yo les mencionaba, por ejemplo, en materia de acceso a mercado no hay ningún cambio de la situación del tratamiento de los productos, tanto los productos chilenos al mercado del Reino Unido como los productos del Reino Unido en el mercado chileno desde el punto de vista de las condiciones arancelarias que gozan. No hay ningún cambio al respecto. Sí, donde hay cambio, y eso tiene que ver poco por la lógica de lo que significó la adecuación de ese tratado, y que tiene que ver con las cuotas que nosotros teníamos o tenemos en el acuerdo de la Unión Europea. Había que de alguna manera particionarlas o distribuirlas para la realidad bilateral. En el caso del acuerdo de asociación con la Unión Europea, nosotros gozamos de 15 cuotas en distintos productos, fundamentalmente productos agropecuarios. Y en el caso nuestro con la Unión Europea se trata de 4 cuotas. ¿Qué es lo que hicimos fundamentalmente? Es que buscamos y negociamos una fórmula que estableciera el porcentaje de esa cuota que tenemos en el producto respectivo con la Unión Europea, aplicada, ¿no es cierto?, a la realidad del Reino Unido, y ese porcentaje fue el que aplicamos para construir las cuotas en el comercio bilateral. Fundamentalmente a nosotros nos interesaba de manera muy preponderante preservar ciertos derechos, sobre todo lo que tenía que ver con los productos cárnicos, en donde efectivamente tenemos un interés muy fundamental y tenemos además una presencia en los productos en el mercado inglés, en el mercado del Reino Unido muy significativa. Y ahí hicimos un trabajo importante en términos de buscar los mejores porcentajes de participación para mantener un comercio importante de esos productos en el mercado del Reino Unido. Y, por ejemplo, en el caso de las carnes de ave, que fue el sector respecto del cual además nuestro sector privado, con el cual trabajamos de manera muy estrecha en todo este proceso, nos manifestó un interés importante. Alcanzamos un porcentaje de más del 55% de participación de la cuota para efectos de trasladarlo al número de participación en la cuota del Reino Unido, y por lo tanto vamos a contar con una cuota en la actualidad de 10.477 toneladas, que vistas a la luz de las 18.850 que tenemos con la Unión Europea, es un porcentaje, es un número significativo respecto del cual nuestro sector privado también quedó satisfecho desde el punto de vista del resultado una vez que conocieron de esta cifra. Y lo mismo con cifras un poco menores, pero que tiene que ver también con las carnes de vacuno, de cerdo, de oveja y algunos otros productos, como digo, respecto a todos los otros productos respecto a los cuales gozamos de algún tipo de cuota con la Unión Europea en la actualidad. Entonces ahí sí hubo que hacer un ajuste, como les explicaba, para dar cuenta, ¿no es cierto?, de no perder la situación actual con la Unión Europea. Fundamentalmente, presidente, y esto yo diría que es el mensaje fundamental que nos animó a avanzar, fuimos uno de los primeros países que suscribió con el Reino Unido un acuerdo de esta naturaleza. Ellos siguen en negociaciones con otros países que están en la misma situación nuestra, como el caso de Canadá, como los países como Perú, como Colombia, como los países de Centroamérica. Fundamentalmente, presidente, como digo, el principal objetivo que tuvimos fue intentar contar con un seguro que en el caso que el Reino Unido salga de la Unión Europea sin un acuerdo, nuestro exportador y nuestro comercio no se vea en ninguna manera interrumpido o afectado por una situación de no deal desde el punto de vista que el Reino Unido tenga eventualmente que aplicar los aranceles generales que tendría que aplicarle a cualquier importación que entre en su mercado. Y ese fue el propósito que tuvimos. Este es un seguro que va a funcionar efectivamente en el caso que se materialice esa situación de una salida del Reino Unido de la Unión Europea sin acuerdo. Bueno, me imagino ustedes han seguido la prensa y todo este proceso francamente caótico, si me permite, presidente, muy desordenado que ha tenido lugar en el Reino Unido a propósito de regular su salida.
Como ustedes saben, se entendía que el 12 de abril es una fecha importante porque era la fecha que se suponía que esto ocurriría, pero de acuerdo a las últimas informaciones que han llegado desde Europa, parece todo indicar que va a haber una nueva extensión, es decir, el Reino Unido seguiría perteneciendo a la Unión Europea por algunos meses más, con lo cual contamos todavía con los elementos para continuar desarrollando nuestra relación comercial con el Reino Unido bajo el acuerdo social con la Unión Europea. Pero fundamentalmente este es un seguro, es un elemento que a nuestro juicio nos va a permitir conducir nuestras relaciones comerciales con este importante país de una manera fluida y de la misma, como digo, la misma manera que se ha desarrollado hasta ahora. Y lo último, el tema evolutivo, el tema de futuro. Nosotros nos encargamos además de incluir en este acuerdo que suscribimos cláusulas que nos van a permitir trabajar en el futuro, cuando el Reino Unido esté preparado, cuando pueda hacerlo, en un acuerdo que esté más acorde con una relación comercial moderna, que esté más acorde con la realidad económica del Reino Unido, en donde hay sectores que creo que pueden alcanzar un desarrollo muy importante para Chile. Estoy pensando en los servicios, estoy pensando en la economía digital, estoy pensando en el conjunto de áreas en donde creo que nosotros nos podríamos beneficiar de una manera muy significativa de eso, y por lo tanto incluimos este tipo de cláusulas para poder seguir trabajando con ellos y profundizando y avanzando hacia un acuerdo más moderno con este país. Así que, presidente, eso es fundamentalmente. Este acuerdo, además, este proyecto que estamos sometiendo incluye un acuerdo sobre productos orgánicos, que es la misma situación, es el acuerdo de productos orgánicos que suscribimos en enero del 2017 con la Unión Europea, que también lo estamos bilateralizando, por decirlo de alguna manera, en el caso del Reino Unido, con sus mismos elementos y el mismo objetivo final, que es cuál es facilitar el comercio de un conjunto de productos que para la economía chilena han tenido un despegue y un crecimiento tan importante en los últimos años y que queremos mantenerlo también en el caso del Reino Unido. Eso, presidente, no quisiera, me imagino que deben haber muchas preguntas, así que paro acá para poder escuchar esas preguntas y responderlas. Gracias, presidente. Muchas gracias por su exposición. Ha solicitado la palabra el diputado Francisco Undurraga, el diputado Carlos Jarpa, el diputado Luis Rocaful. Tiene la palabra el diputado Francisco Undurraga. Gracias, presidente, por su intermedio. La verdad es que, en primer lugar, felicitar a la Cancillería y a las personas que hoy día se dirigen a nosotros, porque me imagino que este es un trabajo que da gusto, al menos, que dada lo que está pasando en Inglaterra con el Brexit, digamos, que se hayan adelantado y que esté un escenario no solamente diagnosticado, sino que esté en vías de solución en beneficio de los chilenos. Eso es lo primero. Lo segundo, nosotros que nos creemos los ingleses en Latinoamérica, la verdad es que es bien pobre el intercambio con Inglaterra. Ojalá fuera bastante mayor, porque la verdad que no se condice, digamos, con la presencia y admiración política y cultural que mucha gente le tenemos a Inglaterra, y creemos que hay mucho por donde poder crecer. Varias preguntas. La primera. Cuando usted negoció las cuotas, ¿es una cuota que se fracciona dado el actual, siendo UK actual miembro de la comunidad? O sea, vale decir, si la cuota era de 100, por salirse, per se es 8, 10, 20, da lo mismo de acuerdo al peso específico de esa cuota, o crecemos en oportunidades para poder colocar mejores y más productos en la suma entre la Unión Europea y UK. Eso es uno. Dos, si es así, en la negociación por rama o por rubro de las cuotas, estas cuotas quedaron ajustadas al actual intercambio comercial o venta de Chile hacia UK, o tenemos espacio para crecer, para poder incentivar, digamos, el mayor intercambio comercial. Gracias. Diputado Carlos Abel Jarpa. Gracias, presidente. Bien, si nosotros... En primer lugar, muchas gracias por la exposición que nos ha hecho y tal como ha señalado el diputado Undurraga, por ponerse también acorde a la situación que puede vivirse con Inglaterra. Pero lo que estamos viendo con esta postergación que se está haciendo con el Brexit, yo creo que no puede descartarse la posibilidad que a lo mejor no haya Brexit. Entonces quiero saber qué sucedería en ese caso. Sí.
Diputado Luis Rocaful tiene la palabra. Después. Diputado Luis Rocaful. No se olvide. El diputado Luis dice que no tiene ningún problema, diputada Carmen, para que usted intervenga. La gentileza. No, una consulta, presidente, a través suyo. El mecanismo de resolución de controversia es el habitual, me imagino, ¿no? ¿Sí? El de siempre. Que quería eso y ver también, quizás, si nos pudieran... no es fácil, me imagino, adelantar escenarios, ¿no? De lo que va a pasar con el Brexit. Pero de acuerdo a los factores que están concurriendo, una posibilidad es que se retrase hasta fines de junio. Hasta fines de junio. Otra posibilidad, porque hemos visto que cuando Theresa May ofreció incluso renunciar con tal que se aprobara, la propuesta de ella no resultó. ¿Existe la posibilidad de una salida caótica el Brexit es una salida caótica? Digamos, es un escenario, pero me gustaría saber cómo lo ven ustedes, qué carácter realmente tiene, o más bien va a ser algo ordenado, pero seguramente muy transado, porque el tema más preocupante es el tema de la frontera con Irlanda del Sur, ¿no? Ese es el tema el de la frontera dura. Eso. Gracias, presidente. No nada, diputado Luis Rocaful. Gracias, presidente. A ver, en primer lugar, en la exposición, unas cosas bien para ser más didáctico. En la última lámina de los gráficos, sí, aparecía medicamentos, después una barra medicamentos, después otra barra decía otros medicamentos. No, pero me parece que si lo sumamos los dos es significativo, pero por eso me llamó la atención. No sé si tiene algún antecedente respecto a eso. ¿Ya? Segundo lugar, dentro de las inversiones que tiene Inglaterra junto a Irlanda del Norte, en Chile serían alrededor de 8.900 millones de dólares. Sería interesante saber cuál es el detalle de eso. Agrego también la pregunta de que no está especificado acá en esta minuta que tenemos explicación, justamente el sistema de controversia, no lo tenemos. En el ítem sexto, donde dice modificación al acuerdo de asociación Chile-Unión Europea y al acuerdo de organismos. Orgánicos. ¿Ya? Hay varios antecedentes, y en la número 5, para que fuera más o menos consistente el informe, habla de los aranceles de los productos chilenos a Inglaterra y a Irlanda del Norte, pero no habla en ninguna parte de otros puntos, perdón, gracias diputado, no habla en ningún otro punto cuáles son los aranceles que Chile le pone a Inglaterra, a Irlanda, no los veo, no los encontré, ¿ya? Y respecto, como dice que estos son puntos que se modifican, ahí yo creo que habría algún impacto económico, tiene que haber dentro de las cuotas, porque dice claramente que hay modificaciones y donde se ponen cuotas nuevamente, hongos, cereza en conserva, confites, ya, si esas cifras se están conservando, porque acá dice que se modifican, entonces me gustaría saber si eso tiene algún impacto económico a favor o en contra. Eso, finalmente, en la primera ronda de consulta, el diputado Baldo Mirosevic. Gracias, presidente. Bueno, me gustaría preguntarle a don Felipe, lo primero es si me puede confirmar que dada la pertenencia todavía del Reino Unido a la Unión Europea, no había espacio entonces para negociar mejores condiciones en un tratado, ¿eh? Es decir, simplemente lo que podíamos hacer era bilateralizar el tratado que nosotros tenemos con la Unión Europea, no había espacio para más. Eso es la primera pregunta, si me puede confirmar aquello. Lo segundo es, ¿cuál es la razón que ustedes interpretan en la Direcon para que Chile sea el primer país en el mundo con el cual se pueda aprobar un tratado de esta naturaleza? Es relevante. Es decir, ¿por qué el Reino Unido no se elige como el primer país para firmar un tratado? Ahí hay algo que tenemos que valorar, creo yo, de parte de Chile. Segundo, las exportaciones no tradicionales.
que son en las que yo creo, no solo con el Reino Unido, sino que en general debiésemos ponerle ojo. Eran bastante menores, 48 millones o 46 millones. Pero si nos puede detallar un poco más de cuáles son esas exportaciones de servicios no tradicionales. Por último, en caso de resultar una nueva negociación, ¿qué horizonte de tiempo? ¿Con Chile? Con Chile, sí. Me estoy poniendo en el escenario que ya haya salido el Reino Unido de Europa y por lo tanto ya tengamos libertad entonces para negociar un nuevo tratado con mejores condiciones para ambos países. Y por último, no es directamente, pero está relacionado, a propósito de la negociación con Europa, Europa-Chile, a propósito de actualizar lo que ya tenemos. Yo sabía que una de las líneas rojas en la negociación, por lo menos del ala comercial, era la industria farmacéutica. A mí me preocupa mucho que no vayamos a conceder mayores años de protección a la información no divulgada de las patentes, porque eso sería concederle a la Unión Europea, más que a la Unión Europea, a la industria farmacéutica, sería concederle una mayor sobreprotección de la que ya tienen y por lo tanto encarecimiento de los medicamentos, o al menos, más que encarecimiento, prolongación de ese encarecimiento en el tiempo de las patentes actuales. Eso me gustaría preguntarle cómo va esa parte. Muy bien. Muchas gracias. Solo una consulta. ¿Qué proceso legislativo lleva esto en el Reino Unido hasta el momento? Terminaron ellos. Ya. Tiene la palabra para que responda las diferentes consultas de los diputados. Gracias a todos por las consultas. Voy a comenzar, si me permite, desde en orden inverso, con el diputado Mirosevic. Voy a responder todas las preguntas, pero no... que hay varias. A ver, lo primero, sí, confirmarle al diputado Mirosevic que efectivamente no hubo espacio. Nosotros, como yo dije hace un rato, nuestro interés era avanzar en algo mayor, pero ya cuando la Unión Europea obtiene la autorización de parte de la Unión Europea el año 2018, nos reiteraron de que el espacio era nulo para hacer algo distinto de lo que hicimos. Y por lo tanto, y por eso que nos interesó de manera tan importante incluir estas normas de carácter evolutivo en el acuerdo que nos permitan avanzar con ellos cuando se pueda, cuando ellos ya cuenten con los elementos jurídicos para hacerlo. ¿Por qué nosotros? Yo mencionaba a comienzos del año 2017, nuestra embajada en Londres fue contactada por el equipo, en ese momento por un equipito pequeño que se estaba formando. Hay que considerar que el Reino Unido no tenía experiencia en materia comercial, o sea, todos estos temas se conducían en Bruselas y por lo tanto ellos partieron y efectuaron, y aquí yo no quiero, aquí hubo mucha gente que participó del lado nuestro en este proceso, pero yo sí tengo que decir que también de alguna manera hicimos un trabajo, y no quiero parecer presuntuoso, pero hubo un tema, suerte de educación, porque bueno, tenemos experiencia en negociación de acuerdos, pero evidentemente ellos se acercaron a nosotros, nos dijeron que querían establecer en ese momento un diálogo. Tuvimos, creo que aquí Nicolás Concha, que me acompaña, que estuvo desde el principio, deben haber sido unos 3, 4 reuniones del 2017 en un contexto de diálogo con ellos, y que fundamentalmente fue de explicarles lo que habíamos hecho en los últimos 20 años, de qué manera negociábamos, cómo abordábamos nuestra política comercial. Y yo siento que nos fuimos ganando un espacio de confianza con ellos. Ellos se sintieron muy seguros. Les dimos garantías de que quizás con nosotros nadie iba, no sé, a tratar de obtener algún tipo de ventaja, sino que lo hicimos de manera muy sincera, muy directa. Y bueno, y eso nos permitió después del 2018 este envión de avanzar en la negociación, hacerlo de manera muy rápida, muy eficiente. Nos juntamos también unas 3-4 veces el 2018 y pudimos cerrar el acuerdo, digamos, en tiempo, yo diría, bastante rápido y además obteniendo los elementos mínimos, básicos, que a nosotros nos interesaba conservar en esta negociación, que tiene que ver con los elementos que menciona el diputado Unturraga respecto a las cuotas. Por lo tanto, eso es lo que yo podría desde el lado nuestro pensar o imaginar respondiendo a esta pregunta de por qué nosotros. Luego, respecto a el horizonte de tiempo, a ver, aquí también hay muchos supuestos que no sabemos muy bien, porque lo primero que hay que considerar, el acuerdo de Theresa May con la Unión Europea contempla un periodo de transición de 2 años, dentro de los cuales el Reino Unido sigue perteneciendo a la Unión Europea.
Por lo tanto, y en ese tiempo se supone que el Reino Unido debe ya finalmente negociar cuál va a ser su vinculación con la Unión Europea, que la va a regir de ahí hacia adelante, de manera indefinida. Por lo tanto, horizonte de tiempo, en el caso de un acuerdo que se aprobara, el acuerdo de Theresa May, nos implica 2 años más todavía bajo el acuerdo de asociación con la Unión Europea. Si es que eso no ocurre, evidentemente todo eso se adelanta, pero lo que nosotros necesitamos, a partir de poder trabajar, es que efectivamente ya el Brexit se haya de alguna manera perfeccionado, se haya completado. Ahora, ¿qué es lo que dice el acuerdo que suscribimos ahora? Decimos que en 2 años, o dentro de 2 años, a partir de la entrada en vigor del tratado, ya tenemos que sentarnos con el Reino Unido a comenzar a pensar qué es lo que nos gustaría, qué tipo de instrumento nos gustaría celebrar con ellos para que regulen las relaciones económicas comerciales entre ambos países. Tema Unión Europea. Bueno, de hecho, la semana pasada tuvimos una ronda de negociaciones con la Unión Europea en el marco de la modernización acá en Santiago. Bueno, efectivamente, el tema que menciona usted, diputado, es uno de los grandes áreas de conflicto, de diferencia en la negociación con la Unión Europea, el tema de la protección de datos en materia de medicamentos. La Unión Europea tiene propuestas muy ambiciosas, debo decirlo, en esa materia. Bueno, los textos son públicos, además ustedes la deben haber visto. Y nosotros hemos planteado claramente que nosotros no tenemos ningún espacio de posibilidad de avanzar en ese proceso, en la misma postura que hemos seguido en todas las negociaciones, desde TPP hacia adelante, ha sido la misma postura. Nosotros no vamos a conceder ninguna disposición que implique una modificación al régimen legal actual en Chile en materia de medicamentos, tanto en medicamentos de síntesis química como en medicamentos de carácter biológico. Por lo tanto, creo que eso se lo dejamos muy claro a la Unión Europea. Va a ser un punto de contención, evidentemente, pero bueno, así son las negociaciones. Por eso. Pero absolutamente, diputado, nosotros es un tema que nosotros además lo trabajamos muy cercanamente con el Ministerio de Salud, con el Instituto de Salud Pública, con el Ministerio de Hacienda, y en eso no hay puntos medios, o sea, es un punto central. Lo bueno fue que retomamos el proceso y ya estamos, nuevamente tuvimos ahí algún impasse en la negociación, pero ya estamos de vuelta en el proceso y vamos a ver cómo avanzamos en esa modernización. Luego, siguiendo con las preguntas, el tema de solución de controversia. Claro, acá básicamente mantenemos el mecanismo institucional del Tratado de Asociación con la Unión Europea. Estamos hablando de mecanismo Estado-Estado, que es el mismo, fundamentalmente en su misma. Pues, evidentemente hay algunos ajustes que tienen que ver con la realidad bilateral, con formación de los tribunales arbitrales, pero esos son ajustes que tienen que ver con la realidad bilateral, pero en la estructura del mecanismo Estado-Estado es exactamente lo mismo. Lo que probablemente la preocupación también de ustedes tiene que ver con el inversionista-Estado, pero recordarles que el acuerdo de asociación no tiene normas en materia de inversiones en esta materia. El acuerdo de asociación Unión Europea-Chile, ¿por qué? Porque nosotros trajimos básicamente los API, incorporamos los API al acuerdo de asociación el año 2002. Por lo tanto, el acuerdo en sí de asociación Unión Europea-Chile no tiene normas propias en materia de solución de conflictos en materia de inversionista-Estado, sino que todo se conduce, si es que tenemos un API con el Estado miembro de la Unión Europea, por el API. Si no tenemos API, no hay mecanismo, simplemente, porque no con todos los miembros de la Unión Europea tenemos acuerdo de promoción y protección de inversiones. Por lo tanto, este no fue un tema en el marco de este acuerdo con el Reino Unido, porque mantuvimos la misma situación que tenemos en la actualidad en esta materia con ellos. Por lo tanto, Estado-Estado, lo mismo, inversionista-Estado, habrá que ver la situación. En el caso del Reino Unido sí tenemos un API, por lo tanto la situación en ese sentido tampoco se modifica, cambia de ninguna manera en el marco de este tratado. Luego hubo una pregunta también respecto al tema de los aranceles, el tratamiento de los productos británicos ingresando al mercado chileno. Básicamente la estructura arancelaria es la misma que tenemos en el acuerdo de asociación, es decir, no hay ningún cambio. Todos los productos que entran con 0 en el marco del acuerdo de asociación van a continuar entrando con 0 en el marco de este acuerdo con el Reino Unido. Y las cuotas, nosotros teníamos cuatro cuotas en el acuerdo con la Unión Europea, y esas las tuvimos que ajustar. Hicimos un ejercicio similar al que ellos hicieron con nuestras cuotas, que son los quesos y requesones, la merluza, los filetes de salmón y las preparaciones de conserva de atún, fundamentalmente productos del sector pesquero, del sector acuícola. Básicamente hicimos un ajuste que fundamentalmente se buscó un factor para efectos de determinar la participación de esa cuota en la Unión Europea en el comercio Chile
Chile-Reino Unido. Por dar un ejemplo, en la cuota que era la que el Reino Unido manifestó más interés y que la hizo como espejo de la que yo mencionaba de carnes de ave, que fue la que nosotros hicimos también más fuerza. Básicamente, de las 40 toneladas que nosotros le entregamos a la Unión Europea en el acuerdo de asociación, al Reino Unido le estamos dando 22 toneladas a partir del año 2019. En el caso de la merluza, de las 5.000 toneladas que goza la Unión Europea de ingreso a Chile, al Reino Unido le estamos dando el año 2019 833, una participación de aproximadamente 16,66% de esa cuota con la Unión Europea. Y en el caso de los productos, de las otras cuotas, de las 15 cuotas que la Unión Europea nos entrega a nosotros en el marco del acuerdo de asociación, efectivamente, por ejemplo, estaba el tema de los hongos que mencionaba el diputado Roquefort, por ejemplo. Ahí, en general, aplicamos el mismo factor, 16,66% de la participación en la cuota de la Unión Europea, aplicada, ¿no es cierto?, a cada una de esas cuotas. Por ejemplo, en el caso de ese producto en particular, la Unión Europea, nosotros tenemos una cuota que equivale a 875 toneladas de ese producto en la Unión Europea. El 16,66% equivale entonces el año 2019 a 146 toneladas que vamos a disponer, ¿no es cierto?, a partir de la entrada en vigor de este tratado, cuando esto ocurra, en el mercado del Reino Unido, y así sucesivamente, siempre aplicando el 16,66%, que fue el factor que ocupamos básicamente en la gran mayoría de los productos, salvo en las carnes de ave, en donde el factor, como yo decía, asciende a un 55,58% de esa cuota. Ahora, me tomo de esa respuesta para responderle al diputado Undurraga respecto de cómo fue la operación que seguimos para el cálculo. Primero nos fijamos. Ahí fue un gran desafío, porque como el Reino Unido no tenía registros del comercio, no había una institución oficial que pudiera decirnos, bueno, ¿cuál fue el comportamiento histórico de ese producto en el Reino Unido? No tenían. O sea, ¿cómo calcular eso? Había que recurrir a Bruselas, pero en Bruselas también la información no era extremadamente fiel. ¿Por qué? Porque además tampoco había claridad. Como los puertos de entrada difieren, nosotros tampoco podíamos definir que, claro, que lo que entra por Rotterdam, todo lo que va a Rotterdam después se va. Entonces, fue un gran problema. Bueno, finalmente acordamos, y después de un trabajo técnico muy detallado, pudimos reconstituir básicamente los 4 últimos años de comercio del Reino Unido, logrando esa cifra, del Reino Unido con Chile. Entonces, logramos ver, bueno, cuál es el comportamiento de ese producto en esos 4 años, la participación, y fuimos llegando, finalmente, hay que decirlo, el Reino Unido nos ofreció porcentajes muy por debajo del 16,66% de participación al inicio, incluso por valores que iban por menos del 10%, y ahí, efectivamente, ahí sí hubo una negociación para llegar finalmente al valor del 16,66%, bueno, y el 55% que yo menciono en las carnes de ave. Además, se estableció un régimen de crecimiento de la cuota, diputado. La cuota va a ir creciendo anualmente con un determinado factor. Por darle un ejemplo, en carnes de ave, en la actualidad yo les mencionaba 10.477 toneladas al año 2019, las cuales van a tener un crecimiento anual de 403 toneladas cada año. Y esto va a dar como consecuencia que el año 2020, el 2021 va a tener crecimiento en ese orden. En el caso de las carnes de bovino, un crecimiento de 17 toneladas anuales, que va muy en base a los otros números. En el caso de las carnes de cerdo, 58 toneladas de crecimiento anual. Y todas las cuotas tienen un crecimiento anual que va a ir representando, trata, ¿no es cierto?, de representar lo que es el comercio, o lo que debiera ser el comercio, el crecimiento del comercio de aquí en adelante. Sobre el punto, presidente. Sí. Diputado Francisco. Gracias. A prueba de Francisco Undurraga, esto significa que en el caso de las carnes y aves perdimos un 55% de las cuotas en el resto de los países de la Unión Europea, o al final del día se mantiene el 100% todo ahí y se crece y se crece al otro lado. O sea, no es que tuvimos que restar en la Unión Europea por cederle cuota, digamos. Ese es un punto muy importante, diputado. Yo lo olvidé. Se amplía el mercado. Aquí la Unión Europea no tiene nada que ver con esto. O sea, la Unión Europea, nosotros mantenemos lo mismo. Claro, crecimos al final del día, dicho de otra manera. Claro. No, tiene toda la razón. Claro. Porque todo lo que es con el Reino Unido es un delta más. Exactamente. En todos los productos. ¿Qué más? Bueno, la diputada Hertz hablaba, la situación política. Bueno,
¿qué puedo decir? O sea, cada día dan sorpresa, digamos. O sea, ahí hablaba si va a ser ordenado, va a ser caótico. Yo, claramente, y me imagino que igual, yo hace unos meses atrás pensé que esto iba a ser de manera muy ordenada, pero nos hemos dado cuenta que no ha sido el caso. Yo no podría anticiparme, o sea, yo sigo pensando de que el Reino Unido no puede irse en la situación actual en que se encuentra, porque efectivamente sería entrar en una situación extremadamente caótica de manejo de su propio comercio internacional. Ellos no tienen instituciones todavía en forma actuando para efectos de ser capaces de sobrellevar una relación comercial con el resto del mundo. Por lo tanto, yo pensaría de que si en algún momento va a prevalecer un cierto sentido de cordura de sus líderes, tienen que hacer o avanzar hacia un elemento más ordenado. Me parece a mí que, y esto sin ser, creo que con respeto, pero creo que el acuerdo de Theresa May con la Unión Europea me parece que entrega bases ordenadas de salida. Pero bueno, efectivamente ahí es un fundamental tema que mencionaba la diputada Hertz del backstop, o sea, de la frontera dura con Irlanda, ha sido el tema que ha impedido, ¿cierto?, que ese acuerdo final del día se haya podido ser una realidad. Pero bueno, yo sigo pensando de que lo primero es que yo creo que el 12 de abril no van a irse, se va a extender por un periodo al menos hasta el 30 de junio. Y yo espero que efectivamente sea lo más ordenado posible, porque yo tengo que ser también claro en ese sentido. Más allá, es un buen acuerdo, es un seguro, nos va a permitir tener una continuidad en ese escenario, pero hay que ser también realistas. O sea, creo que algunas dificultades se van a presentar precisamente porque probablemente el Reino Unido no está del todo preparado para poder sobrellevar la administración y la conducción de un acuerdo comercial de esta naturaleza. ¿Qué pasa si no hay Brexit? Bueno, efectivamente, este acuerdo solamente está pensado en el caso de una salida del Reino Unido sin acuerdo, sin deal efectivamente, si el pueblo inglés toma la decisión de hacer un nuevo referéndum y ese referéndum implica permanecer, bueno, este acuerdo no va a ver la luz y nosotros seguiremos negociando en nuestro acuerdo de modernización con la Unión Europea que regule las relaciones. Sí, eso. Tiene la palabra el diputado Carlos Soler Jarpa. Aprenda encienda. Gracias. En ese mismo sentido, o sea, esto no empezaría a regir hasta cuando funcione el Brexit. Exacto. No puede entrar en vigencia hasta ese momento. Gracias. Diputado Francisco Undurraga. Gracias, muy amable presidente, por su intermedio. ¿Qué pasa si este Congreso no aprueba este tratado? ¿Quedamos en cero? ¿No podemos comercializar bajo No. nada? Si se sale del Brexit. O sea, obviamente si se sale del Brexit. Bueno, eso uno, y lo segundo, es el caso extremadamente negativo. El peor de los escenarios. Evidente, el peor de los escenarios y no deseado, yo creo, por ninguno de los que están, al menos en esta mesa. Y segundo, ¿qué plazo tenemos nosotros efectivamente para tener aprobado este tratado? Tiene la palabra. Gracias. Bueno, efectivamente, si este acuerdo se rechazara o no se aprobara, efectivamente nuestras exportaciones pagarían arancel NMF en el Reino Unido con distintos valores, digamos. Esa es la situación de backup, digamos, respecto al tema. Ahora, respecto a la otra pregunta, que era, perdón. ¿Qué plazo? ¿Qué plazo? Para estar bueno, efectivamente, si es que, como todo indica, materializaría una extensión esta semana al 30 de junio, lo ideal sería que este acuerdo ya estuviera aprobado antes del 30 de junio. Hasta el 30 de junio tenerlo listo para efectivamente. Claro, exactamente. Esa sería la ideal. Exacto. Muy bien, diputado Luis Rocafull. Gracias, presidente. Bueno, de ahí, o sea, del 30 de junio, esto entraría en vigencia 2 años a contar de la fecha de la salida de la Comunidad Europea. No, es que estamos pensando que el 30 de junio, Tiene perdón, presidente, sí, no, está bien. por su intermedio, presidente. El caso que el 30 de junio, finalmente el Reino Unido se vaya sin acuerdo con la Unión Europea, se vaya como está, claro, ahí entraría a regir este acuerdo de manera indefinida, digamos, no sin plazo. Lo que sucede los 2 años es el plazo que está contenido en el acuerdo de Theresa May con la Unión Europea, que le permite permanecer en la Unión Europea por 2 años más. A eso se refiere ese plazo de 2 años. No, claro, no está exacto. Pero una consulta, pero 2 años más, pero
llegado a ese acuerdo, este tratado entra a operar indistintamente inmediatamente. Claro. No tiene que esperar esos 2 años. Exactamente. Ok. ¿Alguna otra consulta? Perdón. O sea, perdón. Sí, efectivamente. Están los 2 años del periodo de implementación, que se le llama. Hay que esperar que transcurran esos 2 años. Y una vez que transcurran esos 2 años, este acuerdo entraría a operar. Eso. Exactamente. Sí, pues. No, exactamente. Sí. Van por la misma cuerda. Exacto. No paralela. Diputado Luis Rocaful tiene la palabra. Pero si enciende el... Aquí yo lo prendí. Ahí sí. Presidente, yo creo que nosotros, como decía el diputado Andurraga, tenemos la intención de aprobarlo. Sin embargo, hoy día la ciudadanía nos exige mayor rigurosidad en la revisión de los proyectos y me gustaría, si pudiera ser posible, presidente, que tuviéramos un cuadro comparativo cuál es la situación actual, porque hoy día yo tengo esta minuta, que imagino que no sé si la hicieron acá o la trajo Cancillería. No se hizo acá. Ya, no tengo, en este resumen no existe un cuadro comparativo. ¿Qué está sucediendo hoy día con Inglaterra dentro de la Comunidad Europea y cuál es la diferencia si hubiera con lo que está ahora? Me dicen que es similar, que es casi igual, ¿ya? Pero sí hay algunas modificaciones de cuota, algunas cosas arancelarias. Si pudiéramos tener mayor información. Un detalle más riguroso. Respecto a eso. Que la Cancillería nos pudiera hacer llegar un detalle. Ahora, solamente para adelantar, efectivamente, podemos hacer enviar alguna información respecto a cuotas. Exactamente, lo que pasa es que usted entregó diversas cifras que nosotros no tenemos. Ya, perfecto. Y creo que son interesantes tener conocimiento de ellas. Perfecto. Para saber. Las vamos a enviar. Que básicamente cuotas, aranceles no hay ningún cambio. Es idéntico. Por favor. Eso. Presidente, pero es que también a ver. El detalle que tiene que ver el asunto de los medicamentos, que es uno de los temas más cuestionados respecto a la prohibición. Pero esa es una pregunta, está bien, pero esa es una pregunta respecto a la negociación con la Unión Europea, no es un tema de este tratado. La pregunta del diputado Mirosevich apuntó a la discusión en la negociación con la Unión Europea, en donde ese tema se está discutiendo. En este tratado no hay nada, porque en el acuerdo de asociación con la Unión Europea no hay ninguna disposición en materia de protección de datos en medicamentos. Pero ¿sería posible que la Cancillería nos hiciera llegar mayor información sobre los impactos vamos a enviar esta misma tabla, los impactos que tenían distintos rubros en términos de cuotas? Con las 15 cuotas nuestras y las 4 cuotas nuestras hacia el Reino Unido. Y precisando de que las cuotas con la Unión Europea se mantienen en los mismos términos, aún saliendo Reino Unido. Muy bien. Sí, que diputado Rocaful, ¿quiere hacer una consulta? Disculpe que sea tan inciso en esto, pero como en ese gráfico dice medicamentos. Perdón, voy a. Entonces me llama la atención que dice, no, en medicamentos no se ha hecho nada. O sea, estoy viendo que eso tiene que ver con las exportaciones de medicamentos. Perdón, importación de medicamentos. Pero la pregunta del diputado Mirosevich tiene que ver con un tema específico que tiene que ver con un tema vinculado a propiedad intelectual, que es protección de datos de los medicamentos, que es una disciplina que se regula en otras negociaciones, en otro ámbito. Esto tiene que ver para mostrar cuál es la canasta exportadora del Reino Unido a Chile. Si me permite, tiene la palabra, diputado, y encienda su micrófono para que... Tiene que ver justamente, esos medicamentos siguen, porque esa es una importación que Chile hace de Inglaterra, esos medicamentos siguen con la misma tasa arancelaria. Lo mismo, no cambió nada. Los aranceles no se modificaron un ápice, nada. Es el mismo tratamiento arancelario para todos los productos. Y de cuotas también. Y las cuotas, no, por eso. Sí, son las mismas. Sí, son las mismas cuotas, exactamente. Muy bien, pero yo le agradecería, si le parece, que nos hiciera una información complementaria, porque permite tener argumentos para hablar a favor o en contra del acuerdo. Muy bien, ¿hay alguna consulta de los honorables diputadas, diputados? Tiene todo... Disculpe que estoy muy parlanchino hoy día. Sí. No acostumbro a llegar bebido hasta... ¿existe alguna posibilidad que en la próxima sesión nos hagamos un cronograma de cómo terminamos este proceso? En términos si es necesario que invitemos gente, no invitemos, o lo vamos a tratar nosotros. No, estamos recién empezando la discusión. Estamos recién.
Así que de tal manera que no estamos por votarlo todavía. Yo creo que sería bueno ver si hay algunos interesados que no hayan solicitado intervenir. Nadie ha pedido. Hasta el momento nadie, presidente. ¿Ya? Y veamos nosotros si invitamos a alguien en particular. Diputado Luis. Sí, una cosa de ser más eficiente. ¿Existiría la posibilidad de que estos datos se envíen antes de que tengamos la sesión el próximo martes? Entonces con eso, para que lleguemos a eso. Ok, vale, muchas gracias. Yo quiero recoger un poco la inquietud del diputado Francisco Undurraga, en el sentido, ¿tiene alguna sugerencia usted de invitar a alguien? Pero quiero saber si vamos a estar un mes y medio, 4 sesiones, 8 sesiones, o vamos a estar... O vamos a pedirle o la mesa va a decir que requiere quórum, a lo mejor esto, porque puede ocurrir ahora, claro, a lo mejor va a decir que requiere quórum la salida, como es un tratado bilateral nuevo y muy especialmente de una organización multilateral a bilateral, a lo mejor requiere quórum especial. Sí. Bueno, evidentemente nosotros estamos muy interesados en que este acuerdo pueda avanzar rápidamente en su tramitación en el Congreso por las razones que hemos dicho, y entiendo que se le puso algún tipo de urgencia a la tramitación del proyecto. Entiendo que tiene suma urgencia. Porque por lo tanto, no sé... el señor embajador había manifestado el interés de venir, el embajador de... No sé si les parece a ustedes pertinente invitarlo a la próxima sesión. ¿Ah? En la Comisión de Economía estuvo el embajador. Se equivocó de comisión y fue a la Economía. ¿Entonces nos van a pedir el tratado con la Comisión de Economía? No. Lo que pasa es que se equivocó de comisión él y apareció en la Comisión de Economía, pero fue... Y como estaba ahí ya lo escuchamos. Yo estaba en la Comisión de Economía, hubo que escucharlo. ¿Cómo le íbamos a decir? Señor embajador, no le hicimos ver que se había equivocado de comisión, pero... Pero, ¿les parece a ustedes pertinente o no? ¿Ah? ¿La próxima sesión votamos? Sí, la próxima votamos. ¿Sí? Una vez que nos traiga los antecedentes usted. Enviamos mañana, presidente. Y entonces acordamos votar la próxima sesión. ¿Entonces se vota la próxima? Sí, muy bien. Acordado. Se levanta la sesión por haberse cumplido su objeto.